Vamos a trabajar la segunda parte del cálculo con Scilab, que está relacionada con derivar expresiones o funciones de forma más avanzada. Inicialmente tenemos la derivación en cadena de y de x es igual a de y de u por du de x. O sea, una derivada se puede reemplazar por otra derivada, y eso sucede cuando una función es compleja. Por ejemplo, en este caso es una función, una expresión en función de x elevado a la 4. Esta es la derivada con respecto a u, y esta es la derivada con respecto a x. La derivada con respecto a x se denomina generalmente derivada interna. Vamos a derivar esta expresión. Entonces vamos a decir que u es la expresión que está aquí adentro, x al cubo menos 2x al cuadrado menos 4, y por lo tanto, si esto suma, queda que y es igual a u a la 4. La derivada interna de u de x es igual a 3x al cuadrado menos 4x, que es derivar esta expresión. La derivada de la constante 0, entonces nos queda 3x al cuadrado menos 4. Y la derivada de y con respecto a u, de y de u, que está aquí, es 4 por u a la 3, porque es u a la 4, el exponente es 4 multiplicado por u a la exponente menos 1. Por lo tanto, la expresión correcta sería de y de u, que la tenemos aquí, que es 4u al cubo, sabiendo que u es esta expresión, por la derivada interna, que es 3x al cuadrado menos 4x. En forma general, para andar más rápido, más explícita, uno ve la expresión elevada a una potencia. Entonces uno dice es 4 por la expresión elevado al exponente menos 1, entonces 4 por la expresión al cubo. Y deriva uno, después lo multiplica por la derivada interna, que es 3x2 menos 4x, y le deriva una constante de 0, o sea, esto. Y es mucho más rápido. En Scilab hay que colocar qué variable vamos a trabajar, que es x. Colocamos la expresión que vamos a derivar, que es x al cubo menos 2x al cuadrado menos 4 elevado a la cuarta, y colocamos las expresiones de la derivada. Con esto se derivo, y con esto simplifico la expresión. Una aplicación de la derivada es calcular la pendiente, porque la pendiente de una función en un punto es la derivada de la función en ese punto. Por ejemplo, tenemos la función y igual a 2x al cuadrado, y vamos a calcular la pendiente en este punto. Si x es igual a 3, estoy reemplazando x acá, me queda que y es igual a 2 por 3 al cuadrado igual a 18. O sea que en el punto donde vamos a hallar la pendiente es en el punto P, donde x vale 3 y y vale 18. Como la pendiente es la derivada y es y igual a 2x al cuadrado, su derivada entonces es 4x, que la tenemos aquí. Reemplazando por 3 quiere decir que la pendiente es 12. En forma gráfica, la pendiente es la tangente de la recta que pasa por ese punto. Entonces hay que calcular la ecuación de la recta de esa tangente. Esta es una expresión válida para calcular la ecuación de una recta, que y menos y1 igual a la pendiente por x menos x1. Se conoce que x1 es 3 y y1 es 18, no es sino reemplazarla acá, la expresión, y obtenemos que la ecuación de esa recta es y igual a 12x menos 18. Entonces la pendiente es 12 en el punto x igual a 3, y la ecuación de esa recta es 12x menos 18. Esto lo podemos ver mejor en Scilab. Definimos la función y igual a 2x al cuadrado, pero utilizamos la función function y decimos que y igual a f de x, y decimos aquí que ahí termina nuestra función. Estos dos comandos siempre se colocan.
decimos que x igual a 3, vamos a derivar, aquí usamos el comando derivative, derivar la función f que está aquí en el punto x, nos da directamente que la derivada en ese punto es 12, que es lo mismo que hicimos teóricamente. Y vamos a graficar la parábola, que es la función y igual a x al cuadrado, y la recta, que se supone que es la pendiente, en ese punto, la ecuación de la recta. Vamos a utilizar un valor de x entre menos 5 a 5 en espacios de punto 1. Colocamos la función y igual a 2x al cuadrado, la pendiente y1 igual a 12x menos 8, y le decimos que no grafique gráfica bidimensional entre x y y. Para el vector x que hallamos, que nos grafique y, que es la parábola, y que nos grafique y1, que es la recta. Aquí colocamos, todo eso son expresiones de parámetros para colocar expresiones en las gráficas. X grid quiere decir que le colocamos rejilla y coloquemos este string en este punto. Ahí tenemos la expresión, mire, de la gráfica, que es la parábola, la función 2x al cuadrado, y aquí tenemos la ecuación de la recta, y aquí tenemos el punto P318. Aquí tenemos la expresión y igual y1 es 12x menos 18, que es esta ecuación. Entonces ahí graficamos la función y graficamos su pendiente. Derivación implícita. Una función es implícita cuando para encontrar y igual a f de x se tiene que despejar de la ecuación. Por ejemplo, 2x al cuadrado menos 3y igual a 4. Es implícita. Entonces despejamos de ahí y, por eso hacemos y a un lado, está negativo, pasa al otro lado positivo, y nos y, cuando y es la tercera parte de esto, o sea, 2x al cuadrado menos 4 sobre 3 o multiplicado por 1/3. Aquí tenemos este ejemplo de ecuación. Hay función en y, hay y al cubo, y al cuadrado, y también en x hay x al cuadrado y hay valores de x. Entonces vamos a calcular a qué vale y'. Entonces derivamos simplemente que y al cubo es 3 por y al cuadrado, por y', por la derivada interna, menos la derivada de esto, que es 4y, por la derivada interna, que es y'. La derivada de 4x, pues 4. Derivada de 2x, perdón, de x al cuadrado es 2x, y la derivada de la constante es 0. De ahí factorizamos y'. Aquí en estas dos expresiones podemos sacar factor común, por eso nos queda 3y2 menos 4y igual a 2x, y este 4 lo pasamos acá negativo, y de esa forma calculamos la derivada implícita. Los puntos críticos de una función es donde la derivada es igual a 0. Esos puntos críticos pueden ser un mínimo, puede ser un máximo o puede ser un punto de inflexión. Miremos a ver. Y o f de x igual a menos 4 menos x a la 4 más 2x más 12. Esa es nuestra función, o sea, derivamos, ya sabemos cómo derivamos, que es menos 4x cubo más 4x, la derivada aquí de 12 pues es 0. C igual a 0 para encontrar los valores de x en la cual se cumple esta expresión. Ahí podemos factorizar 4x, y 4x queda factorizado por x2 menos 1, que es lo mismo, menos 4x3, menos 4 por menos 1 da más 4x, aquí está. O sea, que eso nos quiere decir que para que esto se cumpla, o x puede ser 0, porque si x es 0, toda la expresión vale 0, por eso tenemos esta expresión. O también que x2 menos 1 sea igual a 0. Si x2 menos 1 es igual a 0,
La única condición que se cumple de esto es si x es igual a 1 y x igual a menos 1. Pero cuando x vale menos 1, el cuadrado queda 1, 1 menos 1 es 0. Entonces los puntos críticos son esos tres. Ahora, para calcular dónde es un mínimo, dónde es un máximo y cuál es un punto de inflexión, tenemos que usar estas expresiones. O sea, calcular la segunda derivada. Si esa segunda derivada es mayor que 0, es un mínimo. Si es menor que 0, es un máximo. Y si es igual a 0, es un punto de inflexión. Volvemos al ejemplo anterior. Ya tenemos la primera derivada. Ahorita calculamos la segunda derivada. La segunda derivada es menos 3 por 4, 12, x al cuadrado, derivada de 4x es 4. Vamos a reemplazar por los puntos críticos. Si para x igual a 0, si x igual a 0 aquí, me queda esto es 0, queda simplemente 4. Y 4 mayor que 0, luego es un mínimo. Para x igual a 1, menos 12x, reemplazamos esto por x igual a 1, queda menos 12, 1 al cuadrado más 4, eso da menos 8. Eso es menor que 0, por lo tanto es un máximo. Y cuando x vale menos 1, reemplazamos por menos 1, da otra vez menos 8, que es menor que 0, o sea que tenemos un máximo. O sea que la función tiene dos puntos máximos y tiene un mínimo. Vamos a hacer el programa. La definición de la variable x, colocamos la función que queremos, hacemos la primera derivada que nos da ahí, colocamos los puntos críticos, sacamos las raíces de ese polinomio. Este polinomio p sale de acá, y f de x es igual a menos 4, 0, 4 y 0. ¿Por qué? ¿Por qué sale de esto? Porque esta es la expresión de la derivada. La derivada de menos 4x al cubo, o sea que el primer coeficiente es menos 4. Sigue x al cuadrado, pero x al cuadrado no está, entonces el coeficiente es 0. Sigue x, el coeficiente es 4. Y sigue el término independiente que no hay, entonces por eso que colocamos 0. O sea que los coeficientes de esta función es menos 4, 0, 4 y 0. Ya con los coeficientes podemos hallar las raíces. Entonces obtenemos los puntos críticos. Esto nos da, que son lo mismo que vimos analíticamente. Calculamos ahora la segunda derivada. Entonces, volvemos a calcular la segunda derivada de y. Y obtenemos que es 12x al cuadrado menos 4. Nos da la misma expresión anterior. Y entonces tenemos que para x igual 0, esta derivada en 0 nos da esto. Hacemos para x igual a 1, calculamos para x igual a menos 1 y calculamos las expresiones. Esta respuesta nos dio a nosotros 4, esta respuesta nos dio menos 8 y esta respuesta nos dio menos 8. Ahora vamos a graficar la función. Colocamos x entre este punto y este punto, la función, y repetimos la función para hacer la gráfica con la de plot en 2D de f de x. Colocamos la rejilla y nos da la gráfica. Mire, la gráfica nos da la gráfica de la función, y observamos que efectivamente aquí en el punto menos 1 hay un punto máximo, vea, en el punto 1 hay otro punto máximo de la función, y en el punto 0 ahí tenemos un mínimo. Funciones logarítmicas y exponenciales. La derivada de un logaritmo es 1 sobre x. Esa es la fórmula. Y si es una expresión de doble función, tenemos que colocar la derivada interna. Por ejemplo, vamos a derivar esta expresión, ¿sí? Entonces sabemos que, bueno, esta es f de x,
lo primero que tenemos que hacer es que este producto, logaritmo de un producto es la suma, es el logaritmo de este más el logaritmo de esto. O sea que el logaritmo de x al cuadrado más 1 que está aquí, más el logaritmo de esto, pero el logaritmo de un exponente es el logaritmo de 2x a la 1 medio raíz cuadrada, es lo mismo que colocar la expresión en forma de 1 medio. Por tanto, es el logaritmo de x cuadrado más 1 más el logaritmo de una potencia es el exponente por el logaritmo, o sea, 1 medio por el logaritmo. Aquí el exponente es 1 medio. Y derivamos esta expresión. Es 1 menos la expresión 1 sobre esto por la derivada interna. La derivada interna de x2 más 1 pues es simplemente 2x. Seguimos con la segunda expresión, 1 medio del logaritmo, o sea, esta expresión 1 sobre 2x y su derivada interna es de 2x más 1 pues 2. Ya esto es arreglos. Hallar la derivada en x igual a 0.5 de esta expresión. Esto a la 1/3 es lo mismo que decir a la raíz cúbica, es lo mismo decir que es la expresión elevada a la 1/3. Y a la 1/3 tenemos que es igual a el logaritmo es 1/3 por logaritmo de esto multiplicado por 1/3. El exponente siempre pasa a multiplicar. Ya como está arreglado de esta forma, ya ahora sí podemos aplicar el logaritmo. Entonces derivamos. Vamos a derivar. Entonces tenemos 1/3 aquí y aquí tenemos 1/3. Y la derivada de esto es 1 sobre esto, que está aquí, por su derivada interna de la expresión, que es 2x, que la pongo aquí. Y para esto, para esta otra expresión es 1 sobre 2x al cuadrado, o sea, 1 sobre la expresión, por la derivada interna de la expresión, que aquí es 4x. Y luego esto ya es un arreglo, que queda aquí 2x sobre x al cuadrado menos 1, que es esto mismo, y 4x sobre 2x al cuadrado, esto. Simplificamos 4 entre 2 me da 2, y x por 2x queda una sola x abajo, entonces me queda esta expresión. En x igual 5.5, te reemplazamos x por su valor de 0.5 y nos da que menos 1.77. Función exponencial. E es igual a 2.71, 82, 81. Mire que en SILA esa E se escribe de esta forma. La base de los logaritmos naturales. Entonces, la derivada de una función exponencial es la misma, pero si es una función de otra función hay que multiplicar por la derivada interna. Ejemplo, para x igual 2 calcular esta expresión. Lo primero que tenemos que hacer es que u es igual a x2 menos 1, que es lo mismo decir x2 menos 1 como raíz cuadrada elevada a la 1 media. La derivada interna es un medio por x a la 2 a la n menos 1, que sería 1 medio menos 1, queda aquí entonces menos 1 medio. La derivada interna de x al cuadrado menos 1 es 2x, será la derivada interna. Y nos queda que esto es igual, este 2 se va con este 2 de acá, me queda simplemente arriba x, que es esta que está aquí, y a la menos 1 medio queda 1 medio abajo, así la raíz cuadrada de esto. Por lo tanto, la derivada interna de la expresión es igual, o sea, la derivada interna de esto es esta misma, es eso mismo, multiplicada por la derivada interna que está aquí, o sea, esa es la derivada interna. Eso es x por esto que está aquí. Para x igual a 2, entonces reemplazamos x por 2, que 2 al cuadrado es 4, x al cuadrado aquí es 4, y me queda una expresión igual a 6.53. Esto lo vamos a hacer por SILAB. Definimos la función, recuerden que la función, colocamos tal. El logaritmo en SILAB se escribe log
si el logaritmo es natural. Si el logaritmo es decimal se escribe log 10, pero aquí es natural o logaritmo neperiano, se escribe como log y luego la expresión de x al cuadrado menos 1 sobre 2x al cuadrado y todo eso elevado a la 1/3, o sea que lo mismo que decíamos de la raíz cúbica. Y derivamos la expresión y una vez para punto 5, vea, y me da directamente menos 1.67, que es lo mismo que hicimos analíticamente. Y el tiempo que nos ahorra nosotros programar, si sabemos programar Scilab, muy fácil hacer esta programación y los resultados son muy rápidos. Para la función exponencial, definimos la misma función, mire. El comando E se escribe, de E a la algo se escribe ES. De la raíz cuadrada se escribe SQRT. Entonces E a la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1. Y ahí termina la definición de la función. Y luego sí, derivativa de la función f en x igual 2 y nos da este resultado. O sea, analíticamente nos dio igual. Las funciones trigonométricas. Derivada de las funciones trigonométricas están aquí. Derivada del seno es el coseno. Derivada del coseno es menos seno. Derivada de la tangente es secante cuadrado. Derivada de la cotangente es menos cosecante cuadrado. Derivada de la secante es secante por tangente. Y derivada de la cosecante es menos cosecante por cotangente. Aquí están las funciones compuestas que son iguales, simplemente hay que multiplicar por la derivada interna. Siempre multiplicar por la derivada interna, pero estas expresiones son igualmente análogas. Vamos a calcular la derivada de esta función en este punto. Este es un cociente. Entonces, tenemos que aplicar la ecuación o la fórmula para derivada de un cociente. Aquí la repetimos. Llevar un cociente donde fx es coseno de x y g de x es 1 más seno de x. Aquí están las expresiones. La derivada correspondiente, derivada del coseno, aquí es menos seno, y derivada de 1 más seno, recuerden que la derivada de una constante es 0, y la derivada del seno es el coseno, me queda aquí. Reemplazamos esas expresiones aquí. Y esto es un problema algebraico, y eso nos da que y' derivada de esa expresión es esa. Y para x igual 30 reemplazamos x por 30 y obtenemos que la derivada en ese punto es menos 0.67. Por Scilab definimos la función, miren. Coseno se escribe en Scilab coseno y seno no se escribe en sino sin. Sin, aquí. Y coseno se escribe cos, seno se escribe sin. Entonces de esa forma definimos la función. Scilab no trabaja con grados hexadecimales, trabaja con radianes. Por eso lo primero que tenemos que hacer es pasar esos 30 grados a radianes. Multiplicamos por pi y pi en Scilab se escribe porcentaje pi. Es 30 por pi sobre 180. Y ahí sí podemos calcular la derivada de la función en el punto x, nos da punto 667.